Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy deseo compartirles a ustedes una nueva mini biografía. En este caso, no vamos a hablar específicamente de un santo. Esta mini biografía es muy particular porque abre un nuevo apartado dentro del canal de YouTube. Y empecé con mini biografía, pero no es una mini biografía. En este caso, hablamos de devocionales católicos. Y en este en particular hablaremos de una devoción muy particular que me he encontrado en estos días. Y hablamos de el Divino Niño Jesús de Praga. Y empezamos comentándole algunos aspectos que voy a tratar a lo largo de este video. Empezamos con el fundamento bíblico a esta devoción. Dice, el misterio del verbo hecho niño. La devoción al Divino Niño Jesús hunde sus raíces en el corazón del Evangelio. La encarnación propiamente dicha lo encontramos en Juan capítulo 1 versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este aspecto de este texto ya nos habla de esa encarnación y la infancia de Jesús que vemos plasmada, lo poquito que hay, pero lo que hay, que está en Lucas desde su nacimiento y todo lo demás. También lo encontramos en Lucas y en otros evangelistas más, ahorita no recuerdo cuáles. Y acá se ve ese tema de la encarnación en Juan capítulo 1, versículo 14. Dios no se revela solo como Rey glorioso, sino como un niño humilde, accesible y cercano. Esto es importante para entender esta devoción al Divino Niño Jesús de Praga. La infancia de Jesús la encontramos, lo tenía aquí en los apuntes, en Lucas capítulo 2 versículo 1 al 52, hay que leer todo prácticamente todo el capítulo, y en Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Ahí podemos encontrar lo que es la infancia de Jesús, aparte de lo manifestado en Juan capítulo 1 versículo 14. La escritura contempla con veneración al niño Jesús. Ya lo vimos cuando fueron los pastores a alabarlo y adorarlo, cuando fueron los magos a rendirle honor desde Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Continúo. He hecho un poquito para atrás. La escritura contempla con veneración al niño Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ya poseedor de toda la autoridad divina, aunque velada en la pequeñez, o sea, como niño. La enseñanza de Jesús sobre la infancia espiritual. Si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Y ahí nos recuerda que no es aparecer un niño como niños infantiles o jugar o esto, sino tener esa inocencia, ese asombro y esa confianza en el Señor. Continuamos. La devoción al Divino Niño no es sentimentalismo, esa palabra a veces me cuesta, sino contemplación del misterio de la omnipotencia de Dios escondida bajo la capa de la humildad. Y esta capa la vemos, uno, en cómo nace nuestro Señor Jesucristo. Dos, que se encarna en esa fragilidad de un niño pequeño y que necesitaba y dependía de Santa María y de San José, que fueron sus padres custodios aquí en prácticamente 30 años de su vida, antes de pasar a su vida pública. Y esto nos da el fundamento de por qué la devoción al Divino Niño Jesús, y en especial al Divino Niño Jesús de Praga, no pasa por alto como una simple devoción o como, ay, qué bonito, ay, qué chévere, hay Niño Jesús, no, sino que tiene una enseñanza teológica que la Iglesia ha preservado desde la tradición y desde la Sagrada Escritura, y que es un eco o vías que nos comunican algo que está presente en la sagrada en el sagrado depósito de la fe. Vamos a ver ahora directamente el origen histórico de la imagen del Niño Jesús de Praga. Procedencia. La imagen tiene origen español. Hablamos del siglo XVI aproximadamente, probablemente en un ambiente de espiritualidad carmelita y franciscana, o franciscana, sería en este caso.
carmelita y o franciscana. Representa al niño Jesús como Rey y Señor. Y ahí voy a dar una descripción de la imagen que están viendo aquí en el video en este momento. La corona, su realeza divina, a pesar de que es niño. Mano izquierda con el orbe, o sea, la forma del mundo. Soberanía sobre toda la creación. Y estos dos elementos son importantes y se resaltan aquí como parte de lo que sería, en este caso, algunos aspectos que nos dan esa luz, aparte de que representa esta imagen a el camino, la verdad y la vida, que es Cristo nuestro Señor, pero desde su parte más humilde y más sencilla, que es para nuestros ojos la figura de un niño, y más un niño pequeño o recién nacido. Llegada a Praga. En 1556 la imagen llega a Bohemia, actualmente República Checa, como regalo de boda. En el año de 1628, la princesa Policena de Lobkowicz, disculpen mi checo, la entrega a los carmelitas descalzos del convento de Nuestra Señora de la Victoria de Praga. Ahí la imagen que ella recibe como regalo la traslada a manos de los carmelitas en el convento de Praga, de Nuestra Señora de la Victoria en Praga. La tradición carmelita y la frase clave según la tradición histórica carmelita en este aspecto, en el contexto de pobreza y persecución, el niño Jesús habría hecho comprender espiritualmente esta verdad sintetizada en una frase simple. Y en lo anterior suena un poquito trabalengua porque leí directamente los apuntes, ¿no? Pero la frase que quiero resaltar en este punto es la siguiente: cuanto más me honren, más lo favoreceré. Y vemos que en esta frase intrínsecamente hay un abandono en el Señor. Entre más lo honramos, más confiamos, más lo buscamos, más lo adoramos, más nos favorecerá. Pero no es un favor terrenal o mundano, es un favor que nos consiga la corona de la victoria en el cielo, la corona eterna, la vida eterna. La Iglesia enseña que esto no es una revelación pública, ni tampoco una privada, sino una expresión espiritual coherente con la fe bíblica. En pocas palabras, la imagen en sí es una devoción, no nace de una aparición, no nace de un, voy a decir, hasta de los mismos milagros que se le podrían atribuir. No, la imagen nace simplemente por la piedad popular. Y como no contradice y se ve los frutos a partir de esta devoción del crecimiento de la fe de las personas y demás, y el amor a Cristo, a su iglesia, al Papa y así a todo lo que compete y gira en torno a la iglesia, entonces esta decide como madre y maestra, guiada por el Espíritu Santo, poner esta devoción a disposición de todos los fieles. Dice aquí: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. No sé si aquí la cita, y ustedes me podrán corregir en los comentarios, es de Santiago capítulo 4, versículo 6. Si la encuentran, se la voy a leer de nuevo. Si la encuentran, pueden poner en el comentario cuál es la cita que yo dije que era Santiago capítulo 4, versículo 6. No es esa, es esta. Dice así: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y esto es lo que debemos hacer. Ser humildes a los ojos del Señor. Ser humilde, no aparentarlo, sino vivirlo, hacerlo un estilo de vida. No es tirarnos al abandono, sino ser agradecido y saber que dependemos de Dios. Y vuelvo y repito esta frase que he dicho muchas veces: porque en el Señor nos movemos, existimos y somos. Pasemos al punto número 4. Sí, no les comenté. Hay varios puntitos que quería resaltar con respecto a la imagen del niño Jesús de Praga. Dice: desarrollo y expansión de la devoción. La imagen fue dañada durante conflictos religiosos. Al ser restaurada comenzó a difundirse su fama. Se multiplicaron testimonios de conversión. Esto es importante, la primera. Los frutos de conversión. Pueden haber milagros, pueden haber que la imagen llore, puede haber que la imagen sude mucho, etc. Pero si no hay conversión, no hay nada. Porque todo debe convertirnos debe convertirnos a Dios.
Continúo. Se multiplicaron testimonios de conversión, auxilio espiritual y confianza en la providencia. Todo redunda apuntando a Dios. La imagen solamente es un medio que nos amplía a veces un horizonte que tenemos un poco descuidado, que es la humildad. La humildad es lo opuesto a la soberbia, una de las concupiscencias que tiene el hombre junto con el tema de la concupiscencia de la carne y la de los ojos. La soberbia se contrapone, en este caso, a la humildad. O sea que lo contrario de la soberbia es la humildad. Y esto es lo que nos acerca a Dios. Continúo. Desde Praga, la devoción se extendió por Europa, América Latina, Filipinas y África, entre otras regiones. Siempre como devoción cristológica, centrada en Cristo y no en el objeto material. Lo que le venía comentando. Es cristológica, no en el objeto material, sino viendo esa humildad de Cristo de hacerse un niño indefenso que necesitaba un cuidado de una mamá y de un papá terrenal. ¿Para qué? Para que en medio de esto él pudiera crecer y llevar a cabo su objetivo. Y eso también me recuerda que esto es el centro de la santificación de las familias. La familia formada por mamá, papá e hijos. Y esto es poniendo a Cristo siempre en el centro. Podemos alcanzar esto. Como nos recuerda aquí mis apuntes, siempre como devoción cristológica centrada en Cristo y no en el objetivo material. ¿Qué comenta el magisterio de la Iglesia Católica con respecto a esta devoción? Su aprobación eclesial. La devoción fue aprobada y promovida por la Iglesia en el año de 1896 por el Papa León XIII. Wow, aparece no el Papa León, y en este caso el León XIII, el que era anterior al actual Papa. Anterior no en el tiempo, sino con el nombre de Papa León, el Papa León XIV. Autorizó su coronación canónica. De esto podemos hablar en otro video. Y estas son preguntitas que me pueden dejar en la caja de los comentarios. ¿Qué es eso de la coronación canónica? ¿Por qué se hace? ¿Por qué la iglesia inventa locuras? Pregúntenmelo así. Y con gusto buscaré la información para ustedes y lo contestaré. Continuamos. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda: la piedad popular prolonga la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituye. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral del 1674 al 1676. Este es un resumen básicamente de lo que dice esos numerales. La piedad popular prolongada, como la del Divino Niño Jesús de Praga, extiende la vida de la liturgia, extiende la vida litúrgica, pero no la reemplaza. O sea que una veneración a un santo, a una imagen, a una advocación mariana, a una advocación a Cristo, como la del Divino Niño Jesús de Praga, no sustituye de ninguna manera a la liturgia como tal. Criterio doctrinal. El magisterio enseña que la devoción al Divino Niño Jesús, bajo cualquiera de su, digamos, voy a usar la palabra espectro, en este caso el de Divino Niño Jesús de Praga, sí conduce a Cristo. Fomenta la fe, la esperanza y la caridad. No cae en superstición ni magia. Y esto es importante recordarlo. Esta devoción en particular hace esto. El magisterio nos enseña que la devoción al Divino Niño Jesús es legítima si conduce, la devoción al Divino Niño Jesús es legítima si conduce a Cristo, fomenta la fe, la esperanza y la caridad y no cae en superstición ni magia. Esto que dice el magisterio aquí, que tengo en mis apuntes, aplica al 100% a cualquier devoción. Llámese llevar una medallita, tener un crucifijo en casa, tener una imagen de la Virgen, hacer todas las novenas que nosotros hemos hecho aquí en el canal de YouTube también. Todo eso, si no nos conduce a Cristo, no nos conduce a Dios, no nos lleva a Él, debemos revisarlo. Y vuelvo y traigo a colación otro gran santo, que en algún momento haré una bibliografía de este gran santo y hablamos de San Juan María Vianney. No, ya me fui por otro santo, perdón. Estoy hablando del santo
el que hizo el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Les invito también a compartir su nombre en la caja de los comentarios, porque ahorita a mí se me fue el nombre de este gran santo. Ya leí ese libro y ese libro, les digo, es recomendado no solo para la verdadera devoción a la Santísima Virgen y entenderla, sino aplicar esto no solo a la Virgen, sino a cualquier devoción dentro de la Iglesia Católica, incluyendo a la que nos trae hoy en esta primera edición de las devociones católicas, que es capítulo 1, vamos a ponerle, el Divino Niño Jesús de Praga. Continuamos. Sentido teológico profundo de la devoción. Vamos a explicarlo. Desde la tradición católica, el Divino Niño Jesús de Praga nos recuerda que es una devoción cristológica. El niño es el mismo Señor glorioso. En este caso, nos invito a confrontar Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Aunque velado en pequeñez espiritual, Dios actúa no desde la fuerza, sino desde la humildad y la confianza. Esto me recuerda el pasaje de Elías, que cuando estaba en la cueva y todo esto, y pasaba el viento y todas estas cosas, y después se dio cuenta que el Señor estaba en la brisa suave. Está en la humildad, está en lo sencillo, está donde el mundo no lo busca, allí está el Señor. También está la parte de la providencia. El orbe en sus manos proclama que Cristo gobierna la historia, incluso cuando parece frágil, o sea, como pequeño niño, como el Divino Niño Jesús de Praga. Infancia espiritual. Esto es tomado de Santa Teresa de Lisieux, novena que tenemos aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY y que les invito a ver. Dice acá: abandono filial total en Dios Padre por medio del Hijo. Al final podemos resumir todo esto de la devoción al Divino Niño Jesús de Praga de la siguiente forma. Tiene raíces bíblicas, es cristológica y es centro, o sea, su centro es Cristo, aprobada por el magisterio, custodiada por la tradición, ordenada a la vida sacramental, no la sustituye en el caso de la liturgia o de los sacramentos, está subyugada a la misma. No adoramos una imagen, esto es importante recordarles, sino que a través de ella adoramos al Hijo eterno de Dios hecho niño para nuestra salvación. Y así es como Él decide encarnarse en un niño pequeño y frágil. Bien, espero que todos estos datitos nos sirvan para entender un poquito más con respecto a esta devoción al Divino Niño Jesús de Praga. A purgar algunas cositas sobre su devoción, cómo llega esta imagen, y que vemos que la Iglesia, como madre y maestra, aplica también lo que enseña San Ignacio de Loyola. Tanto cuanto ese famoso que hemos hablado incluso en la novela que tenemos aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, hablamos de la novela de San Ignacio de Loyola. Y en este punto les comento que del tanto cuanto algo nos acerque a Dios, lo aceptamos, lo tomamos y lo vivamos. Y tanto cuanto algo nos aleje de Dios, lo rechazamos, lo ignoramos o simplemente lo evitamos. Y en este caso la devoción al Divino Niño Jesús de Praga entra dentro de la categoría inicial que les dije. Y la Iglesia, como madre y maestra, siempre está constantemente revisando estos temas, principalmente las devociones que surgen como esta, para que no caigamos en esas idolatrías, en esos desvíos de la fe y rescatando lo que es realmente importante. Bien, ahora vamos a finalizar con una oración que me parece oportuna para dar terminado este tema. Y es una oración al Divino Niño Jesús, que es la oración que se utiliza tradicionalmente al Divino Niño Jesús de Praga. Y para esto nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Niño Jesús, que dijiste: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por la intercesión de María, tu Santísima Madre,
te pido con humildad y confianza la gracia que necesito. En este momento les invito a poner sus intenciones, si tienen alguna en particular, en silencio, junto con nosotros, pero sobre todo que en nosotros aumente la humildad, la sencillez y que despliegue en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, estas tres virtudes teologales que recibimos del Señor. Así que ahora hagamos ese instante de silencio para poner nuestras intenciones en esta breve oración que estamos haciendo al Divino Niño Jesús, en esta devoción al Divino Niño Jesús de Praga. Oh Divino Niño Jesús, que dijiste, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Por los méritos de tu santa infancia, concédeme las gracias que te suplico, si es para tu gloria y el bien de mi alma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.